Amén. Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. No, el frío les está entumeciendo, ¿no es cierto? Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a pasar un poquito el capítulo 5. Habíamos quedado en Hechos capítulo 4, versículo 31, anterior clase. Ahora vamos a estudiar del versículo 32 al versículo 11 del capítulo 5. Y esta sección tenemos que entenderla como una sección que realmente nos trae mucha aplicación en nuestros tiempos. Usted se imagina, para empezar, una iglesia donde sus pastores sean los 12 apóstoles, y claro, entre ellos los preeminentes que vienen a ser Pedro y Juan. ¿Se puede imaginar usted que una iglesia cuyo pastor esté aquí al frente sea Pedro, por decirle, ¿no? Y su copastor esté ahí, Juan, y los 12 apóstoles ahí en medio? Uno podría decir, esa es la iglesia perfecta. Y a un principio narramos, ¿no es cierto?, una iglesia realmente modelo a seguir. Pero sin embargo, en los versículos que vamos a estudiar, vamos a ver que no hay iglesia perfecta. Porque los que las componen, los miembros de una iglesia, son pecadores. Así que no va a haber ni va a existir una iglesia perfecta, hasta el día en que nos vayamos allá ante el Señor. Difícilmente entonces uno podría escoger y decir, esta es la iglesia perfecta y aquí me quedo. No es así, no va a haber eso, no existe aquello. Sin embargo, cuando vemos en la narrativa de los libros de los Hechos, vemos una primera iglesia. Y habíamos visto la anterior semana una primera persecución, ¿no? La primera persecución que empieza a ser de forma externa, ¿no? Entendemos que el adversario, bueno, el diablo, como llamamos mucho, hace realmente honor a su nombre. El adversario trata de ¿qué? De acallar a los cristianos, trata de acallar, en este caso a Pedro, a Juan, a todos aquellos que anuncian el evangelio, sí, exteriormente, ¿no? Y utilizando a los líderes religiosos de ese tiempo, pues manda a que ellos puedan callar, de seguir hablando de la resurrección de Cristo, que es el tema casi principal en el libro de los Hechos, donde ellos empiezan a evangelizar. Sin embargo, no cumple con ese cometido, ¿sí? Porque Pedro es bien claro ante los líderes religiosos y dice, ¿cómo vamos a nosotros? No podemos dejar de hablar de aquello que nos ha sido mandado, ¿no? De predicar el evangelio. No podemos hacer aquello. Pero el enemigo, ¿qué hace? El adversario, ¿qué hace? No puede destruir de manera externa y pues va a tener que infiltrarse dentro de la iglesia, ¿sí? Para quererla destruir desde dentro. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces el enemigo, el adversario tampoco no es cualquier enemigo, ¿no? Por eso no podemos menospreciar, dice, ¿no?, las maquinaciones, no podemos menospreciar las estrategias que el enemigo pueda utilizar para poder destruir una iglesia. Él tiene armas para todo siglo, dice, ¿no? Entonces, vemos una iglesia realmente que quisiéramos ver en la actualidad, y vuelvo a reiterar, vemos una iglesia cuyo centro, o sea, de su manejo, cuyo centro de su vida en común, ¿sí?, estaba más centrada en apoyarse el uno al otro. Imagínate, en ese tiempo vendían sus propiedades, todo aquello, ¿no? Todos tenían las cosas en común, era de un solo corazón, dice, o sea, había una unidad tal, ¿no?, que ellos no se centraban más en sí mismos, sino en los demás. ¿Y en qué? En llevar el evangelio, en predicar el evangelio. Ese era todo lo que ellos podían anhelar, ¿no? Pero sin embargo, a través del tiempo ya se manifiesta muchas cosas que van a suceder en las iglesias. O sea, no hay una iglesia perfecta, vuelvo a repetir. Pedro está ahí como el pastor principal, podríamos decir así, y los 12 apóstoles, y vuelvo a reiterar,
Imagínate lo que pasa con Zafira y Ananías, que viene a ser el primer tratamiento sobre el pecado que hay en la iglesia. El primero, porque de los que apenas nace la iglesia, ya empiezan podríamos decir, a manifestarse los pecados de los santos, ¿no es cierto? Empieza a manifestar. Entonces tiene que actuar Pedro y tiene que hacer, tiene que de alguna manera romper esa situación para tratar de mantener una iglesia pura. Ahora, dentro de lo que vamos a estudiar, a veces cuando yo preparo, por ejemplo, siempre tiendo primero a pensar y decimos, realmente tan fáciles de mentir somos, o sea, mentimos con tal facilidad, ya sea a veces hasta sin razón alguna, podríamos decirlo así, aunque no hay razón valedera de que pueda justificar la mentira, ¿no es cierto? Pero se miente tanto que ya se ha vuelto muy común, incluso dentro de lo que es la iglesia, y entendemos que hay un mandamiento que Dios sigue vigente y es no mentir, ¿no es cierto? A veces se miente sin necesidad, y sin embargo, cuando vemos aquí en el relato que vamos a estudiar, realmente la mentira hacia Dios, o sea, es juzgada inmediatamente, no es que si se juzgara en este tiempo como se juzga ahora, o sea, los jóvenes, el ministerio de los jóvenes sería pues sacar los cadáveres cada día, cada domingo, ¿sí? ¿No? Ese sería el ministerio principal de los jóvenes, empezar a sacar todos los cadáveres, porque a veces cuando uno miente a un hermano con otro hermano, no está mintiendo al hermano en sí, está mintiendo a Dios, ¿sí? ¿No? No es que le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo a Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, creemos en las Escrituras, dentro de nosotros, ¿quién mora? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y al mentir, entonces estás mintiendo a Dios mismo. Entonces, y la Biblia, o sea, nunca va a dejar pues de registrar los defectos, nunca va a dejar de registrar las fallas del pueblo de Dios, así también como va a manifestar las fortalezas de muchos del pueblo de Dios. Si usted recuerda y hace como un pequeño, solo como ejemplo nomás, vemos a un Moisés, ¿no es cierto? Quien no conoce a través de las Escrituras quién fue Moisés, que a un principio no quiso ir, en realidad, ¿te acuerdas? No quiso ir, ¿no? Él no quería inmiscuirse en el llamado que Dios le estaba manifestando, ¿no? Manda a otro, ¿sí? Que sepa hablar mejor, o sea, él no quiso, pero bueno, fue en un momento dado, ¿no? Pero ahí vemos, por ejemplo, registra las Escrituras cómo él se pudo enfrentar al faraón, pero sin embargo también más adelante vemos cómo su provocación a Dios le impidió la entrada a la tierra prometida, ¿no es cierto? Él fue y golpeó 2 veces la roca, ¿sí? Entonces, y la Biblia lo va a registrar aquello. ¿Quién no podría ver, por ejemplo, la historia de David, ¿no? Un muchachito conforme al corazón de Dios, ¿no? Que es ungido, empieza a hacer todas las hazañas, todo el llamado que Dios le hace, pero en un momento de su vida realmente, ¿qué hace? ¿No? Y dígame que no está registrado en la Biblia, ¿no? El adulterio que él comete, y no solo el adulterio, sino también el asesinato, ¿no? El autor intelectual, podríamos decir así, del asesinato, ¿no? Pero sin embargo está ahí en la Biblia, y la Biblia no va a dejar de registrar aquello. Nosotros mismos a veces cometemos errores en nuestro pasado, ¿sí? Y eso siempre va a perseguirte, ¿no? Y en la Biblia está así, de la misma manera, con grandes hombres de Dios. O sea, no se ocultó nada de lo que Pablo hizo antes de cumplir el llamado de Dios, ¿no es cierto? Usted lee las Escrituras, dice cómo este hombre, ¿sí? Pudo haber sacado a cristianos, matado, o sea, hacerlos matar a los cristianos, sacar a las mujeres, ¿no? A los niños de las iglesias, y llega un momento en que él se convierte al Señor, y al punto que muchos no creyeron que él realmente se había convertido, y si no era Bernabé, no llegaba a entrar, podríamos decir así, a formar parte de la iglesia, porque tuvo que ser Bernabé quien tuvo que convencer a los otros hermanos de que realmente Pablo se había arrepentido, ¿no? Y ni para decir que no había sabiduría en él, imagínate, de Salomón, ¿no es cierto?
O sea, Salomón era tremendamente, uno de los hombres más sabios que pueda estar escritos en la palabra del Señor. Pero sin embargo, en esa sabiduría que él podía hacer, se manifiesta más adelante qué cosa, su insensatez, y ahí vemos en Eclesiastés, ¿no es cierto? Un hombre que sabía que un rey solo debía tener una sola esposa, llega a tener 1000, en otras palabras, entre concubinas y esposas. Entonces la Biblia siempre va a registrar, ¿sí?, no solo las fortalezas de los creyentes o de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, sino también va a registrar los defectos, las fallas, ¿sí? Y cuando estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí?, hasta aquí solo hemos llegado a ver la descripción que hace aquí Lucas, ¿no?, porque es el que está escribiendo el libro de los Hechos. Esta descripción que hace de la iglesia, ¿no?, hasta el momento que hemos estudiado, hasta la anterior clase, ha sido positivo, ¿no? Vemos el nacimiento de la iglesia, ¿no es cierto?, como la palabra de Dios es predicado, vienen al arrepentimiento 3000, luego, bueno, el debate ya está ahí entre otros 5000, ¿no es cierto? Vemos cómo los líderes atacan a la iglesia, ¿no? Sin embargo, vemos una iglesia todavía fuerte, ¿sí? Vimos una iglesia con mucha comunión, mucho crecimiento, mucho gozo, mucha unidad, mucha vitalidad, ¿sí? Pero sin embargo, el adversario, en el intento de hacer fracasar a la iglesia, ¿sí?, por medio de la presión externa aplicada a los líderes, llegó a fracasar, pero reitero, ¿sí?, empieza a entrar a querer destruir por dentro de la iglesia, ¿sí?, por dentro de la iglesia. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia, y si hay alguno me corrigen después, en ninguna parte de la Biblia se culpa a Satanás por el pecado del cristiano. Cuando uno peca es porque tú has decidido pecar, ¿sí? Obviamente podríamos decir que el enemigo puede incitarte, puede tentarte, pero cuando uno comete un pecado, pues es propio, es una decisión, nace de tus concupiscencias, nace de tu corazón, ¿sí? Y eres tú responsable de aquella falta que puedas cometer ante Dios. Entonces, vemos entonces en la anterior semana cómo inicia la iglesia, y en esta sección que estudiaremos narra un hito, algo negativo, ¿sí?, en la historia de la iglesia. Y aquí en el relato del primer ejemplo, narra el primer ejemplo de pecado que se manifiesta en la iglesia. O sea, y es un relato tremendamente triste, ¿no? Porque el propósito de Satanás siempre es oponerse ¿a qué? A la obra de Dios, ¿sí? Y al hacerlo está cumpliendo con su nombre, que significa el adversario. Él estará siempre activo donde Dios esté obrando. Entonces, frente a esa derrota que tuvo Satanás, ¿no?, él cambia la táctica, reitero por tercera vez, porque al darse cuenta de que la presión externa solo tendió a que, más bien a avivar, ¿no es cierto?, la llama, decidió llegar a la base del fuego que avivó aquello. O sea, él decidió entrar a lo profundo, decidió infiltrarse dentro de la iglesia y atacarla desde el interior, ¿sí? Y eso no ha cesado hasta el día de hoy. No ha cesado. Hasta el día de hoy no ha cesado esa artimaña que él ha tenido. Entonces, a través de los siglos, es esa táctica que provoca que muchos, ¿sí?, realmente, o muchas iglesias, tiendan a ser destruidas. La persecución externa en algún momento también puede causar daño, pero cuando viene de lo interior ya es mucho más, fructífero en este sentido para el adversario destruirla, ¿no es cierto? Entonces los pecados de los santos fueron por ejemplo, para Pablo fueron una carga mucho mayor, ¿sí?, que las circunstancias que él enfrentó externamente. Él enfrentó naufragio, él enfrentó hambre, él enfrentó enfermedad, él enfrentó, hablando del ejemplo de Pablo, ¿no es cierto?, cuando uno va a 2 de Corintios,
uno va a ver ahí en el capítulo 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 27, cómo él realmente enfrenta, ¿no es cierto?, desvelos, hambres, naufragios, latigazos, persecución. Pero lo que más le dolía, dice a Pablo, era el pecado que había dentro de la iglesia. Por eso siempre Pablo estaba instruyendo a las iglesias para que las iglesias realmente puedan obedecer la palabra, que de alguna manera eso es un camino, como decía a un principio en la oración, un camino hacia la santidad. Entonces, no solo es el conocer la palabra, sino es obedecer la palabra. De nada sirve ser oidores de la palabra, sino, como dice Santiago, hacedores de la palabra. Entonces, una de las mayores cargas que tenía, por ejemplo, Pablo era, ¿no?, y cualquier pastor, podríamos decirlo así, es que más doloroso es en el corazón el pecado de su gente, ¿no? Ese es el pecado de su gente. Entonces, y Pedro, acá en el libro de los Hechos, fue el primero, si te das cuenta, en lidiar con ese problema. ¿Sí? El primero en lidiar con un problema de pecado dentro de la iglesia. Por eso vemos en Hechos capítulo 5, donde vamos a estudiar hoy, del versículo 1 al 11, cómo narra y cómo manejó este problema. Y nos va a ayudar a nosotros en la aplicación, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. A eso se trata de hacer en la iglesia. Entonces, pero sin embargo, antes de mostrarnos, o sea, esa situación que es un poquito dolorosa, pero vuelvo a reiterar, la iglesia o la Biblia siempre va a registrar no solo los lados positivos, sino también los negativos, porque es para nuestra enseñanza, ¿no? Sin embargo, antes de mostrarnos la verdad de la impureza de la iglesia, primero vemos en Hechos capítulo 4, desde el versículo 32 al 37, cómo Lucas ofrece una situación general con una última mirada a la pureza de la iglesia, ¿sí? Esta es una situación que hace que el pecado parezca más vívido, mostrando que la iglesia más noble y pura está solo a un paso de la tragedia espiritual. Entonces, vámonos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Reitero, estudiamos desde el versículo 32 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y en este pasaje cae, por tanto, lo vamos a estudiar en dos secciones. Primero vamos a ver la vida en común de los santos, del versículo 32 al 37, y luego vamos a pasar los pecados de los santos, del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 5. Vemos la vida en común de los santos. ¿Cómo era la vida en común de los santos? Primero muestra eso, ¿sí? Para ver realmente cómo puede el adversario destruir una iglesia, ¿sí? Pero sin embargo, ¿cómo es que Dios puede utilizar aquello? ¿Para qué? Para fortalecer la iglesia. Pareciera que el adversario está destruyendo, sí, de alguna manera, pero Dios va a usar esa situación para fortalecer la iglesia. O sea, el adversario quiere destruir, Dios va a utilizar aquello, ¿para qué? Para fortalecer a la iglesia. O sea, Dios no va a dejar que sus propósitos se cumplan, ¿sí? Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Entonces, en el versículo 32, donde habíamos quedado de la anterior semana, de aquí vamos a para un mejor estudio, aquí emergen 4 características que ilustran la riqueza del compañerismo y de la participación experimentada en la iglesia primitiva. Vamos a ver una primera característica. Vamos a ver primero la participación espiritual que había en la primera iglesia. Versículo 32, la primera parte, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón y un alma. ¿Sí? La multitud de los que habían creído. Entonces, había un crecimiento tan rápido que ya no los contaban. Solamente 2 veces se menciona cuántos habían creído, ¿no es cierto? Pero a partir de la predicación del Evangelio empezaron a crecer la iglesia, ¿sí? Al punto que ya no la contaban, porque asombrosa era el crecimiento, y fue realmente un crecimiento tan grande, como un avivamiento real, ¿no? Que muchos creían al Señor, porque
la predicación que hacían eran de personas que realmente estaban llenas del Espíritu Santo, y no solo que estaban llenas del Espíritu Santo, sino que su llenura hacía que ellos hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, y la unidad de los creyentes a partir de una verdadera conversión, porque realmente ellos creyeron realmente, ¿sí? Ellos manifestaban de forma no solo interna, sino externa, y ellos eran de un solo corazón, dice aquí, y un alma, o sea, tenían todas las cosas en común, ¿sí? ¿Y eso qué hacía? De que sea un testimonio poderoso, ¿sí? Al ver a las personas en ese tiempo, realmente como no solo era la predicación, sino también el testimonio que podían ver las demás personas, era que como ellos podían ver a personas que realmente tenían un mismo corazón, un mismo alma, un mismo sentir, al punto que entre ellos realmente se apoyaban el uno al otro, porque ese era el centro de su vida misma, ¿no? Realmente nadie tenía algo que fuera nada en común o propio, y Jesús ya les dijo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿no es cierto?, cuando les dijo, si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces ya ellos habían conocido la palabra, entonces ellos manifestaban una unidad, y esta primera hermandad fue realmente una respuesta a la oración tanto en posición como en práctica. O sea, ellos practicaban realmente lo que es la comunión, la unión, la unidad que debe haber en una iglesia. Y los primeros, obviamente los primeros cristianos sentaban su base en que ellos creían o estaban muy preocupados por ministrarse unos a otros, ¿sí? Había esa unidad de ministrarse. Y reitero, en aplicación en estos días debería haber eso dentro de la iglesia, ¿sí? Apoyarse el uno al otro. No necesitas poner un estándar de tiempo. Y eso es lo que falta y ha faltado quizá en la iglesia, ¿sí? A veces se centraban simplemente entre la cabeza y el miembro. Sin embargo, la Biblia, y hemos ido estudiando, siempre debe ser en que tú te apoyes con la hermana que está al lado izquierdo tuyo o al derecho. O sea, apoyarse el uno al otro, ¿sí? Quizá incluso te puede entender mejor, ¿sí?, que el que está quizá en un puesto elevado. Entonces, ahí es donde vemos cómo esta iglesia tenía una vida en común, ¿sí? Y estos, los primeros creyentes, siempre estaban preocupados por ministrarse unos a otros, pero más allá también de ministrarse el uno al otro, ellos estaban tan enfocados, ¿sí?, tan enfocados para alcanzar al mundo perdido con la verdad del Evangelio. No ganar miembros, sino ganar realmente a los perdidos, con un verdadero Evangelio, con una verdadera proclamación de la palabra, para que no seas considerado después que en vez de estar llevándoles por el camino angosto, a veces es más fácil llevarlos por el camino ancho, porque a veces las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar, y a veces uno entra en ese sentir de, decirles lo que quieren escuchar la gente, y a veces no quieren escuchar lo que la palabra del Señor mismo dice. Entonces había una participación espiritual, ¿sí?, única en ese momento, ¿sí? Se daba esto porque a través de aquello se manifestaba una segunda característica, que había una fuerte predicación. Cuando digo una fuerte predicación, en el versículo 33, ¿qué me dice? Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El gran poder, dice, de los apóstoles, obviamente venía de la llenura del Espíritu Santo, allá que fue derramada en Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, fue en ese poder que ellos daban, dice, testimonio de la resurrección, precisamente lo mismo que el concilio les había prohibido hacer. ¿Te acuerdas la anterior semana? Obviamente habíamos dicho, ¿no?, que los líderes religiosos en ese tiempo, todos eran saduceos que no creían en la resurrección, pero el enfoque principal de los apóstoles en la predicación era la resurrección ¿de quién? De Cristo, ¿no?
Entonces, esa era una costumbre continua que daban. Siempre estaban hablando de aquello, o sea, no podían dejar de hacer o decir aquello. Estaban siempre obligados ellos a proclamar el Evangelio. Es más, Pablo dice más adelante, ¿no?, en una de sus cartas: ay de mí si yo no predico el Evangelio. ¿Quién les dirá? O sea, ¿quién les instruirá sobre el Evangelio? Entonces, y en los capítulos 2 al capítulo 5, reitero, la resurrección del Señor Jesús era el énfasis principal de la predicación apostólica. Vemos en Hechos 2:24, 2:32, 3:15, 5:30, 10:40, 13:30, 13:33, 34, 37. Y ahí usted va a ver que hacían mucha énfasis en su predicación, la resurrección ¿de quién? Del Señor. Amén. Entonces, debido a esa poderosa predicación, los apóstoles, dice aquí, tenían abundante en gracia, o sea, era sobre todos ellos. Aquí la palabra gracia, ¿qué significa? Favor, ¿sí? Y se puede aquí entender de dos maneras cuando se habla de gracia. Una puede referirse a la aprobación de las personas, ¿sí? Y la segunda es a la iglesia, o sea, la iglesia primitiva tenía, ¿qué cosa? El favor de Dios. O sea, era un compañerismo de los creyentes caracterizado por amar la unidad y por el ser evangelísticos recibe, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Entonces, había una participación espiritual, ¿no? Una fuerte predicación. Y tenemos como una tercera característica un comportamiento práctico de bienes. Reitero, en el versículo 32, y leemos, versículo 32b, y leo el 32 completo, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34 al 35 dice: así que no había entre ellos, ¿qué cosa? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ya habíamos hablado de esto cuando estudiamos en el capítulo 2, ¿no es cierto? Sí, no había una obligación de hacer aquello. Reitero, no podemos usar esto como algo normativo. O sea, si tú tienes casa, ve y vende y trae aquí toda la plata que has vendido. No es así. ¿Sí? Tampoco ya hemos explicado que no era una manifestación de comunismo que había dentro de la iglesia. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. Entonces, la unidad aquí, tierna y generosa de la iglesia, halló una expresión práctica de compartir, ¿qué cosa? Compartir materiales, ¿no? Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y cuando dice aquí ninguno, o sea, muestra que esta actitud era característica de todos. O sea, todos tenían ese sentir y ellos entendían que todo lo que tenían les pertenecía ¿a quién? A Dios, y que podían suplir o podían ayudar a suplir cualquier necesidad del hermano. ¿Sí? O sea, había eso en la primera iglesia. Y obviamente más adelante, cuando habla Santiago habla mucho de aquello, ¿no es cierto? En Santiago capítulo 2, por ejemplo, versículos 15 y 16, si tú te vas a Santiago, vuelvo a reiterar, como ahora tengo una sola mano con que estoy manejando, a veces tardo un poquito más en ubicar el texto. Ahí en Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16, ¿qué dice? Y si un hermano o una hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, ¿no? Y en Primera de Juan, cuando tú vas a Primera de Juan, el apóstol Juan es más claro todavía, en el capítulo 3,
versículo 17, que dice, pero el que tiene bienes, ¿sí? El que tiene bienes, ¿entiendes esa parte? ¿Sí? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea, tenemos que entender entonces que dentro de las Escrituras hay partes en la Biblia que nos manda realmente a tener esa misma disposición que tenía, ¿qué cosa? La primera hermandad de hermanos, ¿no? La primera iglesia. Entonces, el resultado de esa demostración práctica de amor en Jerusalén, ¿qué hizo? De que no había entre ellos, dice, ningún necesitado. Qué bonito, ¿no? Esa iglesia, ¿sí? No había entre ellos, ¿sí? Y es así que en el versículo 36, volvemos al libro de los Hechos, versículo 36 y 37, aquí Lucas señala ahora a un hombre como ejemplo entre aquellos que donaban propiedades. Pone un ejemplo. ¿Por qué pone el ejemplo de Lucas aquí en la persona de Bernabé? Para mostrar un contraste más adelante con Ananías y Zafira. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso, ahí viene en el versículo 4, el versículo 36 y 37, una persona ejemplar, ¿no? Y Lucas señala aquí ahora a un hombre como ejemplo entre aquellos que donaban propiedades. Y el versículo 36 dice, entonces, dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles, ¿no? Aquí José dice que mejor traducido es Bernabé. Y este Bernabé no es cualquier persona, o sea, no solo se menciona acá en la parte del libro de los Hechos a Bernabé, vamos a irlo viendo y estudiando más adelante, porque este hermano, o sea, se convierte realmente en un personaje prominente en el libro de los Hechos. De hecho, como le decía hace un momento atrás, él presentó a Pablo a la congregación desconfiada que estaba en Jerusalén, ¿no? Porque él estaba asegurándole de que Pablo, o sea, Saulo de Tarso, en este caso, se había realmente convertido al Señor. Entonces, él es el que va y les presenta a los apóstoles, ¿no? Asimismo, también vamos a estudiar más adelante cómo él realizó la misión de ministrar a los griegos convertidos en Antioquía. Este hombre también, este hermano, fue también compañero personal de Pablo durante los primeros años del ministerio de Pablo. Lo acompañó a Jerusalén con las contribuciones enviadas desde Antioquía para ayudar a los pobres que había allí. Eso lo vamos a estudiar en Hechos capítulo 11, versículo 30. Lo acompañó en su primer viaje misionero, allá en Hechos capítulo 13. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese punto, si Dios quiere. Entonces, Pablo y Bernabé representan a la iglesia, por ejemplo, en Antioquía, ante el concilio que hubo en Jerusalén. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 15. Sin embargo, también hay un hecho, como vuelvo a reiterar, la Biblia no solo presenta hechos o fortalezas de los hermanos, sino también situaciones complicadas y difíciles que se presentan dentro de la iglesia. Y vemos también a un Bernabé y un Pablo en conflicto, ¿sí? Por un otro hermano, Juan Marcos, que hace que los dos se separen, ¿no es cierto? Que cada uno vaya por su lado. Porque uno no quería llevarle en su segundo viaje misionero y el otro sí quería llevarlo, porque bueno, Bernabé era el tío de Juan Marcos. Entonces hubo tal confrontación que fue realmente una separación que hubo entre ellos y de ahí es que Bernabé es reemplazado ¿por quién? Por Silas, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, este varón, pero sin embargo, la Biblia habla de que este varón realmente era un hermano, o sea, un hermano que era muy buen hermano, podríamos decir así, ¿no? Un hermano que realmente tenía un varón bueno, lo llama la Biblia en Hechos 11:24, lleno del Espíritu Santo y de
fe. Entonces, en el versículo 36 de Hechos, por ejemplo, saltando un poquito al versículo, aquí siguiendo hablando de Bernabé, ¿no? En este caso de José, bueno, que el sobrenombre Bernabé, dice que tenía una heredad, ¿sí? Que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí había un debate, ¿no? Como que si dice aquí que en el versículo 36 era levita, y tú sabes que los levitas no podían poseer ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque su heredad era ¿quién? Jehová, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, sin embargo, no nos explica aquí cómo es que, o no se nos informa aquí cómo un levita pudo haber tenido una heredad, porque ya que el Antiguo Testamento prohibía a los levitas tener propiedades. Eso lo dice en Números 18, 20, 24 y Deuteronomio 19. Pero sí también nos dice en el Antiguo Testamento que los levitas podían poseer casas. Eso está en Levítico capítulo 25, versículo 32 al 33. Pero lo que aquí interesa no es que si tenía o no tenía una heredad o una propiedad. Lo que aquí interesa es cómo es que Bernabé, ¿sí?, se desprende de aquello, ¿sí? Se desprende de aquello y da para las necesidades de la iglesia. Entonces, lo que a Lucas no le preocupa es cómo un levita obtuvo la propiedad ni dónde estaba ubicada. Algunos dicen que estaba ubicada ahí mismo en Jerusalén, pero como él era él había nacido en otra región, ¿no es cierto? Entonces ellos entendían que su propiedad la tenía en Chipre. Pero no nos dice nada y tampoco vamos a entrar nosotros a querer buscar realmente dónde tenía la propiedad, porque la intención aquí no es si tenía o no tenía. El hecho es que sí tenía, pero que eso dispuso en su corazón dar para que la iglesia pueda, pues, de alguna manera ser sustentada en las necesidades que se tenía. Entonces, y lo que entiende aquí, lo que lo que Lucas está escribiendo aquí en el libro de los Hechos, sí, es como pone como ejemplo a uno de aquellos que había proporcionado lo que tenía para dar a la iglesia y que representa en realidad a muchos otros que dieron de manera sacrificial, y es un ejemplo que debemos seguir, ¿sí? A veces eso es lo que muestra. Las ofrendas sacrificiales son las que realmente son aquellas que llegan, podríamos decir así, al corazón de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque a veces es fácil dar de lo mucho que tienes. O sea, al final de cuentas, si tienes 100,000 y das 1,000, o sea, no te va a afectar, ¿no? Pero si tienes realmente 2,000 y das 1,000, o sea, eso es más sacrificial aquello. Es lo que dieron en realidad las iglesias que cuando Pablo recolecta las ofrendas, porque ellos dieron de lo que no tenían, ¿sí? O sea, daban de lo que no tenían para que los santos allá en Jerusalén puedan tener un sustento. Y eso es lo que llevan Pablo y Bernabé para el sustento de la iglesia. Entonces, una primera parte se ve cómo realmente era la iglesia, ¿no? Bonita, perfecta, o sea, linda, ¿sí? Realmente todos tenían una unidad dentro de la iglesia. Pero lo que hace Lucas empieza y hace su antítesis, o sea, hace su contraste, ¿no? Presentando un ejemplo aquí de Bernabé, de un hombre desprendido, un hombre realmente un varón bueno, como dice, lleno del Espíritu Santo y de fe, para mostrarnos cómo un otro hermano y hermana, ¿sí?, manifiestan realmente el pecado que sigue habiendo en la iglesia. Los pecados en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, esa belleza de la dádiva sacrificial y desinteresada de la iglesia primitiva se ve empañada por los pecados, el engaño y la gloria personal de una pareja de esposos, podríamos llamarlo así, ¿no? Y ahí vemos la historia de Ananías y Zafira, que es para Hechos lo que la historia de Acán para el libro de Josué. ¿Se acuerdan? Alguna vez tú lees, eso está en Josué capítulo 6,
capítulo 6 y capítulo 7, cuando el Señor destruye los muros de Jericó, ¿no? Entra ahí, está la Zabat, ¿no? La prostituta, etcétera, y uno de ellos toma algo que el Señor les dijo no tomaran, y mientras Acán, que había tomado aquello, mientras poseía aquello que era anatema, o sea, maldito, pues el pueblo de Dios era derrotado en las batallas hasta con un numeroso menor o inferior de ejército que ellos tenían, ¿no? Y eso hacía que eso cortaba cortaba las victorias, ¿no? Porque Dios no podía darles victoria mientras se ocultaba ese pecado. Entonces, de alguna manera viene como una comparación, por eso es muy necesario entender que dentro de la iglesia tenemos que sacar a luz muchas veces algunos pecados que son visibles para que la iglesia no sea afectada. Y es lo que nos manda, ¿no? En Mateo 18, cuando tú ves a un hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Dice, ¿no? Primero llamarle a solas, ¿no es cierto? Están conmigo, ¿no? Sí, llamarle a solas. Si no te hace caso, pues llama a 2 o 3, ¿no? Dile, ¿no? Confróntalo, exhórtalo. Si no te hace caso, ¿qué dice? Dilo a la iglesia, dice, ¿no es cierto? Dilo a la iglesia. Y si no quiere cambiar, no quiere venir al arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Sacarlo de la iglesia, ¿sí? Que ese es un manejo que nos da la iglesia. Entonces, acá en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, vemos aquí, ¿no? Todo un drama, ¿sí? Y vamos a ver, para que sea un mejor estudio, vamos a ver 4 escenas que se presentan acá. Y una es la primera escena que siempre se manifiesta dentro de la iglesia, y se manifestó aquí en la narrativa que estamos estudiando, vemos el fingimiento espiritual, ¿sí? ¿No? El fingimiento espiritual. Por eso empieza el versículo 1 del capítulo 5. Pero, ¿qué implica esta palabra pero? Un contraste con lo que hemos estudiado con la vida de Bernabé, ¿no es cierto? Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, pone a disposición, ¿no? Lo que tenía, obviamente, para sostener la iglesia, para que no haya ningún necesitado en ese tiempo. Pero, sin embargo, dice, ahí vemos el contraste, ¿no? Presenta acá un marcado contraste entre las acciones de Bernabé con las de ¿quién? De Ananías y Zafira, su mujer. Y esta pareja también hizo lo mismo que hizo Bernabé. Vendió una heredad, dice. Fíjate el versículo 1. Sí, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Reitero, ¿no? Sin embargo, a diferencia de Bernabé, Ananías, ¿qué hace? Según el texto, versículo 2, dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles. Ellos vendieron también lo mismo que hizo Bernabé, pero sin embargo, Ananías, sustrajo del precio, sabiéndolo también ¿quién? Su mujer. Ellos vieron entonces una oportunidad de tener una doble ventaja, ¿sí? Ellos obtendrían un prestigio espiritual, ¿no es cierto? Y conseguirían algo de dinero por otro lado. Ahora, retener la parte del dinero para uso propio no era pecado, ¿sí? Como Pedro lo establece en el versículo 4. Si tú lees el versículo 4 del capítulo 5, más adelante vamos a entrar un poquito más, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahí vemos una expresión de avaricia, ¿no? O sea, no había necesidad, por eso digo, no tenía necesidad de él de qué. De mentir. Al final era suyo, su propiedad, ¿sí? Al final él si quería daba y si quería no daba. O sea, no muestra aquí que había un requisito para los primeros cristianos, vayan y vendan todas sus propiedades y tienen que traer. Sino cada uno podía hacer aquello por amor a la iglesia.
y lo hacía, y lo manifestaba. Por eso Pedro en el versículo 4 le dice, pero si era tuyo, o sea, tú no tienes necesidad de mentir. Su donativo, como toda dádiva en el Nuevo Testamento, siempre ha sido, ¿qué cosa? Voluntaria. ¿No es cierto? En 2 de Corintios 9:7, no siempre nos dice aquello. Cuando decimos, tú puedes poner tu ofrenda aquí, ¿qué decimos? Que tiene que ser conforme, ¿no? Conforme a tu disposición, ¿sí? No hay una obligatoriedad de dar. O sea, nadie te va a poner un revólver en tu cabeza o te va a decir tienes que traer o tienes que dar, tienes que vender lo que tienes para dar a la iglesia. Eso no es normativo. Uno da conforme a su disposición de dar. Y no solo conforme a su disposición de dar, sino también conforme a lo que realmente tienes. Entonces, retener parte del dinero para uso propio no era pecado. ¿Sí? Y en ninguna parte de la Biblia, o sea, se ordena a los creyentes dar todo. No hay en ninguna parte. Su donativo, como toda dádiva en el Nuevo Testamento, siempre ha sido voluntaria. 2 de Corintios 9:7. Aquí el pecado que manifestó fue ¿cuál? Mentir. ¿Sí? Fingiendo, obviamente, públicamente, de haber dado toda la utilidad de la venta de su heredad. Pero no obstante, ese pecado solo fue la manifestación externa. El pecado más devastador y profundo fue, ¿qué cosa? La hipocresía, en este caso, basada en el deseo de su posición espiritual. Y la hipocresía es uno de los pecados que más el Señor incluso ha instruido a sus discípulos de cuidarse de la avaricia o de la hipocresía. Por eso siempre, por ejemplo, cuando uno va a la Biblia, Jesús siempre advirtió, ¿sí?, contra este pecado de la avaricia, y de hecho él incluso advirtió de que el infierno estaría poblado por hipócritas, Mateo 24:51. Entonces, en el Sermón del Monte siempre Jesús les hablaba de la hipocresía. Entonces, Ananías, en este caso, y más adelante Zafira, manifestaron esa hipocresía. ¿Sí? Ellos manifestaron que estaban dando todo, pero sin embargo ellos estaban mintiendo. Pero no estaban mintiendo a Pedro, en este caso, estaban mintiendo ¿a quién? A Dios mismo. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahora, hay algunos, por ejemplo, para que usted tenga conocimiento, algunos han cuestionado si realmente ellos eran o no verdaderos creyentes. Uno dice, no eran creyentes, dicen. Y otros dicen, no, eran verdaderos creyentes. Ahora, el que hayan retenido parte de aquello que habían vendido, ¿les hace no creyentes? El que realmente ellos mientan a Dios, ¿les hace no creyentes? Entonces, es mejor verlos como cristianos genuinos por varias razones. A Ananías y a Zafira. Primero, fueron incluidos en la multitud de los que habían creído. Hechos capítulo 4, versículo 32. Ellos, o sea, tenían que ver con el Espíritu Santo, lo que indican una relación con Él. ¿No se están entendiendo? ¿No? Si no eran cristianos, ¿qué lección acerca del pecado brindaba esta experiencia para engañar a todos los demás que sí eran verdaderos creyentes? O sea, ¿acaso Satanás no puede relacionarse personalmente con creyentes? Uno ve y va a Mateo 16, 21, 23, Efesios 6, 12, Primera de Pedro 5, 8 y 9, ¿cuántas veces nos manda que debemos tener cuidado? Porque Satanás, el adversario, puede de alguna manera relacionarse personalmente con creyentes. Y por último, la muerte, según nos indican las Escrituras, puede ser un castigo divino para él, para un creyente. Por eso cuando celebramos la Cena del Señor, sí, debemos examinarnos, dicen, ¿no es cierto? Porque por ellos muchos han dormido, o sea, duermen. Primera de Corintios 11 del 32 al 33, Primera de Juan 5, 16. Entonces debemos considerar aquello. Ahora,
el juicio, o sea, el juicio de Dios viene inmediatamente. Caso que a veces ahora no vemos, ¿no? Y pareciera, ¿acaso cambió esta situación de ese tiempo a este tiempo? Ahora, tenemos que entender los tiempos en que Ananías y Zafira vivieron. Ellos realmente vieron el Pentecostés ahí, ¿no es cierto? Ellos estaban a años de lo que el Señor había resucitado, había ascendido. Nosotros estamos a 2000 y más años, ¿sí?, de aquello. Sin embargo, ellos están en el nacimiento mismo de la iglesia, en el avivamiento mismo de la iglesia, ¿sí? Entonces, en los propósitos del Señor, se tuvo que realmente cortar inmediatamente aquello. Y ahora, y eso no quitó de que siga creciendo la iglesia. Como dije, ¿no? Satanás quiso de alguna manera destruir la iglesia, pero en vez de aquello, mucho más temor venía y muchos más creían en el Evangelio, creían en todo lo que los apóstoles predicaban la palabra, ¿sí? Mucho más crecimiento había en ese tiempo. Entonces, ahí vemos entonces una primera parte, un fingimiento espiritual, que de alguna manera eso en aplicación nuestra, haciendo una pausa, en aplicación nuestra, no tiene que haber eso. Porque puedes engañar a tu hermano, puedes engañar al pastor, puedo engañarte yo a ti, ¿sí? Pero a quien no vas a engañar es a quién, a Dios, ¿sí? Puedes engañar, puedes fingir ser espiritual. Y hasta quizá puedas sonreír después de fingir o pensar que has engañado. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que hay un Dios que todo lo ve y dice que Él escudriña hasta lo más profundo de tu corazón, las intenciones de tu corazón. Entonces, Ananías, en este caso, mintió, ¿sí? Y vemos que no había necesidad de que él mienta. Al final su propiedad era suyo. Él podía siquiera disponer o no disponer aquello. ¿Por qué vendieron? No sé básicamente cuál fue las motivaciones por las cuales los hermanos empezaron a vender su propiedad. Y de hecho bien que lo vendieron, porque después del año 70, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Todo es destruido, ¿no? Hasta el templo es destruido. Versículos 3 y 4 nos hablan de una percepción espiritual. Aquí la mentira de Ananías y Zafira no engañó a Pedro, ¿sí? Quien, guiado obviamente por el Espíritu Santo, vio a través, ¿no?, la hipocresía de ellos. Y Ananías debió haberse sorprendido, ¿no?, de las palabras que Pedro, ¿sí?, le dijo, porque no lo elogió. Imagínate, Ananías está trayendo parte de la venta de la propiedad, pero sin embargo, quizá Ananías se sorprendió con lo que Pedro le dijo. ¿Cómo le dijo? O sea, ¿cómo supo Pedro lo que Ananías hizo? Y ahí vemos realmente en esta primera iglesia cómo el Espíritu Santo revela, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Hasta ahora a veces siempre hay un discernimiento espiritual, ¿no?, que se tiene, pero sin embargo ahí es más claro. Si no, aquí vemos en contraste con la entrega llena del Espíritu de Bernabé, la de Ananías fue lamentablemente satánicamente inspirada. Entonces, y leemos el versículo 3, ¿sí? Y le dijo Pedro, dice, Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No está diciendo aquí, ¿por qué me mentiste? ¿No? ¿Por qué me estás mintiendo? Ya me han avisado, no nos dice eso, ¿no es cierto? ¿Por qué mentiste? ¿Sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reitero, como ya dije anteriormente, retener parte de los ingresos no fue el pecado, pero sí lo que hizo fue mentir ¿a quién? Al Espíritu Santo.
Y lo trágico es que eso fue totalmente innecesario, porque Pedro les recuerda, ¿no? Ahí en el versículo 4, deteniéndola, y no te quedaba a ti, le dice, y vendida no estaba en tu poder. En otras palabras, está diciendo, pero si era tuyo aquello. Tú tenías en tu poder el dinero. No tenías necesidad de mentir. Y estás mintiendo, no me estás mintiendo a mí, estoy parafraseando, estás mintiendo al Espíritu Santo. Y el versículo más adelante, ¿por qué mentiste a Dios? Le dice, no, ahí implica la divinidad que hay, ¿no? Entre el Espíritu Santo y Dios, o sea, que son lo mismo. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, y aquí nace otra controversia que hay, ¿no? Donde si el cristiano puede ser poseído por algún demonio. No, ya sabemos aquello, ya hemos establecido bien ese hecho. Puede influenciar, puede tentar, pero un verdadero cristiano nunca va a ser poseído por ningún demonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora ¿en quién? En nosotros. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y acá en esto podemos ver dos verdades, ¿no? Acerca del Espíritu Santo. Uno afirma que Él es una persona, no una influencia o una fuerza impersonal, ya que se le puede mentir, ¿sí? No vas a mentir al calor del sol, ¿no es cierto? Y segundo, ahí en el versículo 3 declara que Ananías le mintió al Espíritu Santo, mientras el versículo 4 dice que le mintió a Dios. Una clara afirmación de la deidad del Espíritu Santo. Inmediatamente de aquello viene, ¿qué cosa? Un castigo rápido. Versículo 5 al 10 dice, y al oír Ananías estas palabras, ¿qué hace? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, ahí Dios se movió rápidamente, ¿para qué? Para extirpar el cáncer espiritual del cuerpo, ¿no? Al oír, dice Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, obviamente. Un mega temor, ¿no? Entonces, la causa definitiva de la muerte de Ananías fue el juicio de Dios. O sea, ahora, no sé cómo puede suceder aquello. Quizá dentro de la imaginación uno puede decir, al verse descubierto uno, porque a veces pasa eso, llega un momento en que uno puede sufrir de un ataque del corazón, ¿no? Al verse expuesto a aquello. Pero aquí Dios hace juicio, ¿no? Inmediatamente viene el castigo divino, o sea, el juicio divino, ¿sí? Y pues Ananías muere, ¿no? O sea, ¿por qué? Y siempre nace esa pregunta, ¿y por qué ahora no hace Dios así? Realmente no hay a veces una pregunta muy lógica, y lo único que nos cuesta, nos debe motivar a nosotros es decir, gracias Señor por tu misericordia, ¿sí? ¿No? Porque si realmente se actuara de esta misma manera en este tiempo, o sea, prácticamente la iglesia quedaría sin miembros. Y es más, nadie quisiera venir a la iglesia, ¿no es cierto? Pero mira, más bien pasa aquí todo lo contrario. Bueno, más adelante eso vamos a ver. Y recordemos siempre, a veces la muerte es una forma final de disciplina de Dios. No siempre, ¿no? Pero a veces. A veces. Lamentablemente, versículo 6 sigue este relato que no es un relato muy alentador en cuando vemos acá de dos hermanos, bueno, si consideramos que son creyentes, que creo que sí, ¿no es cierto? Está poniendo como ejemplo, como un contraste, porque reitero, no hay iglesia que sea perfecta, no hay, no existe, no va a haber, no. Por eso Pablo siempre hablaba a los Corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, ¿no? Por ejemplo, los tesalonicenses no había hermanos que no querían trabajar y les dice si no quieren trabajar que no coman también, o sea, no hay, no va a haber, no existe aquello. Obviamente eso no debe motivar a uno a decir mejor me voy, todas las iglesias son iglesias llenas de hipócritas, ¿no? Así que me voy y me compro un buen televisor y ahí escucho a mi predicador favorito y listo, no es así.
No debe llevarnos a aquello. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Sí? Aquí está el ministerio de jóvenes que tenían en la primera iglesia, ¿no? Obviamente, debido al clima que regía ahí, o sea, en Palestina, que era un clima cálido, se acostumbraba que los sepelios se realizaran el mismo día, o sea, había esa costumbre. Además, se prohibía especialmente para alguien que moría a causa del juicio divino. Bueno, ellos conocían Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, donde había que hacer aquello. Y en el versículo 7 vemos ya este segundo acto, ¿no?, de la tragedia que estaba a punto de ocurrir, y dice, y pasado un lapso como de 3 horas, ¿no?, que indica más o menos algo de la duración de las reuniones de la iglesia en esos días, durante los cuales en ese tiempo pues, los jóvenes van y lo entierran a Ananías. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, en otras palabras, no sabía que era viuda, ¿sí? Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime. Ay, a veces, pero digo, Pedro, ¿por qué le has dicho, no? O sea, pero más tiende esto a que realmente Pedro estaba esperando que Sáfira se incline por arrepentirse, ¿no? Por la verdad, es como decirle, como dándole una última oportunidad de arrepentirse. Y le dice, Pedro, por eso cuando, antes de empezar decía, ¿quién arrojó las piedras a la ventana? Qué bueno, ¿no? Porque irse con aquello es peor. Es mejor a veces recibir la disciplina en ese momento o la reprimenda en ese momento que estar con aquello, o sea, porque es peor todavía. Bueno, volvemos al texto, ¿no? Entonces, dándole una última oportunidad de arrepentirse, Pedro le preguntó, ¿vendisteis en tanto la heredad? Como ella seguramente planeara antes con su esposo, ¿sí? Porque era conocimiento, la mujer pues decidió continuar la mentira y contestó, sí, en tanto. En aplicación, ¿qué nos debe ayudar eso? Por más que sea tu marido, ¿sí? No puedes ir contra los mandamientos del Señor. Por más que sea tu cónyuge, tu amigo, lo que sea, pero íntimo, no puedes tú ir en favor de algo que va contra los mandamientos de Dios. Versículo 9, entonces, al igual que hizo con el marido, Pedro entonces pronunció juicio sobre ella y le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y el apóstol realmente puso al descubierto la conspiración, la locura de probar la reacción del Dios Santo ante el pecado. Y aquí dice, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y el juicio de Dios cayó igualmente ¿sobre quién? Sobre Sáfira. Versículo 10, y al instante dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, seguramente cansados, que estaban viniendo, ¿no?, de enterrar a Ananías, ¿qué hicieron? La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y así terminó el intento insensato de la corta vida de Ananías y Sáfira de engañar al Espíritu Santo y de probar la paciencia de Dios con la iniquidad. Entonces, la acción de Dios estaba destinada a inculcar en la iglesia la gravedad de los pecados de los santos. Y esto tuvo un efecto, como narra el versículo 11, y ahí vemos una purga solemne. Versículo 11, terminando, dice, y vino, dice, gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. Entonces, un beneficio de la disciplina en la iglesia, en ese momento, es que disuade a otros a pecar. ¿Sí? Disuade a otros. Es bueno entrar a veces en esa disciplina. A veces la disciplina no es mala, es buena para la iglesia. Es muy bueno.
Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 19, 20, que dice, contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, dice, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Entonces, sin duda, mucho autoexamen se llevó a cabo después de los fallecimientos de Ananías y Zafira. Muchos seguramente se tuvieron que tener cuidado de mentir, por decirle. No dijeron, no, hombre, por el tiempo que se está viviendo. Porque sus muertes causaron, dice, gran temor, mega en griego, gran temor, y no solo a los que estaban dentro de la iglesia, sino también, dice, sobre todos los que oyeron estas cosas. Y obviamente, ¿no? En la segunda carta, para terminar, en la segunda carta de Pedro ya establece con mucha más claridad una situación cuando hay pecado en la iglesia, cuando se manifiesta el pecado. Porque él mismo dice, ¿no? Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La disciplina, ¿sí? Siempre va a ser para beneficio de la iglesia. Porque si tú alguna vez manifiestas una disciplina a alguien dentro de la iglesia, eso debe causar en los demás, ¿qué cosa? Temor, ¿sí? De que también ellos puedan en algún momento ser señalados o de alguna manera también puedan ser puestos en disciplina o en muchos de los casos, si no se llegan a arrepentir, pues sacados de la iglesia. Y eso siempre va a hacer de que haya una purga, que hay una extirpación de algo que pueda estar causando daño a la iglesia. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque en este estudio que hoy, Señor, nos muestra realmente que tenemos que tener mucho cuidado, papito, con quebrantar tus leyes, tus principios, bendito Padre. Te agradecemos por aquellos varones, Señor, que con mucho desprendimiento siempre tratan de honrar con lo que tienen, papito Dios. Pero también nos muestras un lado donde la iglesia pueda manifestar, Señor, que podamos de alguna manera mostrar unas sensaciones externas de espiritualidad, pero sin embargo, Señor, son muestras de hipocresía, porque a veces, Señor, pues queremos engañar a muchos, pero sin embargo, Señor, a través de este estudio te engañamos a ti, mentimos a ti, papito Dios. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, que tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, Padre, porque puede dañar la iglesia, puede dañar la victoria que podamos tener en las batallas espirituales que nos siguen en nuestra vida cristiana. Y te pedimos, Señor, que puedas enseñarnos a través de este estudio, que no tenemos muchas veces necesidad de mentir, sino de ser lo más verdaderos posibles, papito, y pues podamos de alguna manera, Señor, ser lo más rectos, Señor, ante tus ojos, Padre Santo. Gracias, papito Dios, por todo, gracias por las enseñanzas, te agradecemos por todo, que esta semana, Señor, sea una semana de paz, de tranquilidad, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, papito Dios, bendice, Señor, todo aquello que tú nos bendices, y pues si hay alguna ofrenda, Señor, que sea con un corazón dispuesto, no por necesidad ni por obligación, como dice tu palabra, porque, Señor, tú amas al dador alegre, y también entendemos, Señor, que aquel que da, Señor, debe hacerlo porque ama su obra, ama, Señor, a su iglesia, y pues de alguna manera quiere ayudar para seguir el crecimiento de la misma, papito Dios. Gracias, Señor, bendecimos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén.